¿No te pasa que a veces sientes que tienes demasiadas cosas en la cabeza? Como si tu mente fuera un navegador de Internet con 48 pestañas abiertas al mismo tiempo. Y un navegador, por cierto, es ese programa que usamos para visitar páginas web, como Chrome, Firefox o Safari. Y claro, cuando tienes muchas pestañas abiertas, el ordenador va más lento, ¿verdad? Pues con nuestra mente pasa algo parecido. Y no me refiero a estar ocupado. Estar ocupado puede ser bueno. Me refiero a ese tipo de cansancio mental que aparece cuando estás haciendo algo pero no puedes concentrarte. Cuando te cuesta un esfuerzo extra terminar tareas simples. Cuando tienes esa sensación de estar haciendo mucho pero avanzando poco. Hoy quiero hablarte de eso, estudiante, de un concepto que aunque no es muy conocido fuera de la psicología o la educación, explica muy bien cómo nos sentimos muchas veces. La carga cognitiva. Y vamos a ver por qué nuestra mente se bloquea, qué pasa cuando tenemos demasiada información activa a la vez y cómo esto puede afectar a cosas tan cotidianas como aprender un idioma, muy importante en tu caso, cocinar o simplemente decidir qué hacer después de cenar. Estás escuchando o viendo Intermediate Spanish Podcast, el podcast de Spanish Language Coach para estudiantes de español de nivel intermedio, y te recuerdo que en la página web SpanishLanguageCoach.com tienes disponible la transcripción completa de este episodio, la traducción al inglés, tarjetas de vocabulario y un pequeño ejercicio de comprensión. Todo es gratuito y está pensado para ayudarte a consolidar lo que escuchas. Así que te animo a que los uses si nunca lo has hecho. Y ahora sí, empezamos. A ver, nuestra mente es como un escritorio, ¿no? Un escritorio físico, de madera. Si solo tienes sobre él una hoja de papel y un bolígrafo, puedes concentrarte bien. Sabes lo que tienes que hacer. Sabes por dónde empezar. Pero si el escritorio está lleno de papeles, libros, tazas sucias del café de ayer o de antes de ayer, cables, post-its, y además alguien te está hablando mientras suena música de fondo, ¿cómo te concentras? Es muy difícil. Pues eso mismo le pasa a tu cerebro cuando tienes que gestionar demasiadas cosas al mismo tiempo. Ese es el concepto de carga cognitiva, la cantidad de información que nuestra mente puede manejar activamente en un momento determinado. Y esta carga es limitada. Igual que tus brazos tienen un peso máximo que pueden levantar en el gimnasio, tu mente también tiene un límite para la cantidad de información que puede manejar a la vez, ¿no? Y aquí, con esta analogía, me ha surgido una duda interesante preparando este episodio. ¿Se puede entrenar esa capacidad como entrenamos los músculos? ¿Se puede aumentar esa carga poco a poco, como cuando vamos al gimnasio, donde con el paso de los meses usamos pesas de más kilos? Pues la verdad es que sí hay estudios que sugieren que ciertos entrenamientos mentales, como la meditación, el control del estrés o ejercicios de memoria, pueden ayudar a mejorar la capacidad de concentración y a gestionar mejor la carga cognitiva. Y no se trata tanto de aguantar más, sino de organizar mejor la información y reducir las distracciones. Como en el gimnasio, no se trata solo de fuerza, sino también de técnica. Y este concepto de carga cognitiva viene sobre todo del campo de la educación, pero es útil para entender lo que nos pasa a diario, ¿no? Cada día, y especialmente útil si estás aprendiendo algo nuevo, como el idioma español. Cuando estudias, cuando escuchas este podcast, cuando lees algo nuevo,
estás usando tu memoria de trabajo. Es como un espacio temporal donde procesas la información y ese espacio es pequeñito, muy pequeñito. No es una biblioteca, es más bien una mesita con espacio para unas pocas ideas al mismo tiempo. Y si intentas poner demasiadas cosas, se cae todo, se desborda por los lados. Y esto le pasa a muchas personas en situaciones muy cotidianas. Por ejemplo, imagina a alguien que intenta hacer la compra online mientras atiende una videollamada de trabajo, tiene una olla en el fuego donde está cociendo pasta y además está pendiente de que su hijo haga los deberes de la escuela. Al final, no recuerda si compró lo que necesitaba, no escuchó bien lo que dijeron en la reunión, la pasta no está al dente, se ha pasado de cocción y el niño continúa sin hacer los deberes. Y no es que esa persona no tenga tiempo necesariamente, es que tiene demasiadas cosas activas en la cabeza al mismo tiempo, demasiadas pestañas abiertas en el navegador, ¿no? Como decíamos antes. Y cuando termina ese tipo de día, se siente agotado. No físicamente, sino mentalmente, como si su cerebro hubiera corrido una maratón. Esa es la trampa. La carga cognitiva no siempre viene del esfuerzo físico o del tiempo que dedicamos a una tarea, sino de la cantidad de procesos mentales que activamos a la vez. Procesos como recordar, decidir, comparar, anticipar, interpretar, organizar, imaginar, corregir, evaluar. Esas acciones nos agotan, nos cansan mucho. Nuestro cerebro puede con muchas cosas, sí, pero no con todas al mismo tiempo. Y lo curioso es que no siempre ha sido así. Entonces, ¿por qué pasa esto ahora más que antes? Pues porque vivimos rodeados de estímulos, porque incluso cuando estamos haciendo algo simple como cocinar o pasear, solemos estar haciendo otra cosa. Tenemos una conversación por WhatsApp, un pensamiento pendiente, una alerta, un recordatorio, las noticias de fondo. La mente no descansa, siempre hay algo más. Y eso, aunque no lo notemos, consume energía mental. A veces pensamos que estamos cansados porque no hemos dormido bien o porque hemos trabajado mucho, y sí, eso influye, pero también influye cuánto ha trabajado tu cabeza, cuántos elementos tenía que manejar tu atención en ese día, cuántas pestañas abiertas había en tu mente. Y por cierto, que estoy usando la palabra pestaña todo el tiempo, además de las pestañas del navegador, los humanos también tenemos pestañas. Son el pelo que tenemos en la parte de arriba y abajo de los ojos que nos ayuda a protegerlos. Y bueno, esa sensación de tener la cabeza llena, de no poder pensar con claridad, es exactamente eso, ¿no? Una carga cognitiva demasiado alta. Y la realidad es que no estamos diseñados para vivir así. Y es verdad, la multitarea o multitasking es un mito, o mejor dicho, es un malentendido. Podemos alternar tareas, sí, pero cada cambio de foco cuesta. Se paga un precio por ese cambio. Cada vez que saltamos de una cosa a otra, el cerebro necesita tiempo para adaptarse y ese proceso constante cansa mucho. Y por cierto, hay otro mito muy extendido que dice que las mujeres son mejores que los hombres haciendo multitarea o multitasking. Pero, ¿es cierto? Bueno, pues a ver, algunas investigaciones han intentado responder a esta pregunta y la realidad es que los resultados no son concluyentes. Hay estudios que han encontrado diferencias pequeñas en ciertos contextos, pero otros no han encontrado ninguna ventaja significativa entre sexos.
En general, la ciencia no ha demostrado de forma clara que las mujeres sean mejores en multitarea. Parece más una idea cultural que una verdad científica sólida, ¿no? Lo que sí muestran varios estudios recientes es que la llamada carga mental o fatiga mental tiende a ser más alta en las mujeres, sobre todo en contextos familiares. Por ejemplo, una investigación publicada en 2019 en la revista American Sociological Review indicaba que las mujeres asumen, es decir, se responsabilizan más tareas de organización, coordinación y planificación del hogar, incluso cuando ambos miembros de la pareja trabajan fuera de casa. Esto no significa que no haya hombres con alta carga mental, pero sí sugiere que estadísticamente las mujeres suelen cargar con más responsabilidades mentales invisibles en el día a día. Lo que sí está bastante claro es que, independientemente del género, nuestra capacidad de atención tiene límites y esos límites se notan cuando intentamos hacer muchas cosas a la vez. Estudiante, quizás tú también lo has notado cuando estudias español, empiezas con mucha motivación, una tarde te haces un café, te pones un vídeo en YouTube, haces una lista de vocabulario, repasas un tiempo verbal, pero a los 20 minutos o incluso en menos tiempo, tu atención ya no está ahí. Empiezas a mirar el móvil o te cuesta retener lo que estás leyendo, viendo o escuchando. Y eso no significa que no puedas aprender, significa que tu cerebro está diciendo, ya tengo bastante por ahora. Y es completamente normal. Por eso a veces menos es más. Menos estímulos, menos distracciones, menos interrupciones significan más capacidad de concentración, más claridad y más calma mental. Y no es una cuestión de fuerza de voluntad, es una cuestión de espacio, como si tu mente necesitara respirar. A mí, una idea que me ayuda mucho es imaginar que el día tiene una batería mental, ¿no? No una batería física, como la del cuerpo, sino una batería cognitiva. Empiezo el día con la batería llena, en color verde, y se va gastando a lo largo del día. Y esa batería se gasta sobre todo cuando tenemos que tomar muchas decisiones, resolver problemas, cambiar de tarea o mantener la atención durante mucho tiempo. Además, hay otras cosas que también desgastan mucho, aunque no lo parezcan. Por ejemplo, esas pequeñas luchas internas que tenemos al leer las noticias, cuando intentamos ser críticos con lo que leemos y no caer en el sesgo de confirmación, ¿no? El sesgo de confirmación es esa tendencia natural que tenemos de creer más fácilmente las cosas que confirman lo que ya pensábamos y de ignorar o rechazar lo que va en contra de nuestras ideas. Luchar contra eso, hacer el esfuerzo de pensar de forma más abierta y objetiva, también cansa mucho, aunque es importante, porque nos hace tener pensamiento crítico. Y otra cosa que he notado es que no se puede estar al 100% en todo. Hay momentos en los que estás más centrado en el trabajo y otros en los que das más energía a tu vida familiar o social. Nuestra energía no es infinita ni constante y entender eso también ayuda a soltar, ¿no?, un poco la exigencia. Por eso, aunque hayas estado sin hacer nada, puedes sentir agotamiento porque tu cabeza no ha parado. Y estudiante, no sé si a ti te pasa, pero yo he notado que cuando bajo el ritmo mental, cuando reduzco el número de estímulos, mi memoria mejora, también mi humor y mi capacidad para disfrutar de cosas simples, incluso para escuchar este tipo de podcast. Con podcast en francés me ha pasado más de una vez que tenía que volver atrás
rebobinar, volver atrás, porque había desconectado sin darme cuenta. Estaba escuchando, sí, pero mi atención se había ido a otra cosa. Y claro, si no estás realmente presente, no captas el contenido. Porque sí, para entender y disfrutar un idioma nuevo, tu mente necesita espacio. No puedes aprender bien si tu atención está dividida entre 5 cosas. Ya sabes lo que dice el refrán. El que mucho abarca, poco aprieta, ¿no? Es una expresión que usamos en español para decir que si intentas hacer demasiadas cosas al mismo tiempo, es probable que no hagas bien ninguna. Y con la mente pasa exactamente eso. Cuanto más intentas abarcar, coger cosas, menos aprietas, menos retienes y menos disfrutas. Algunos expertos en psicología cognitiva han propuesto estrategias para reducir esta carga. Una de las más comunes es organizar las tareas por bloques, es decir, dedicar un tiempo específico solo a una cosa, sin cambiar de actividad constantemente. Y otra técnica muy recomendada es escribir las tareas pendientes en lugar de intentar recordarlas todas mentalmente. Eso libera espacio en la memoria de trabajo y también se habla mucho de la importancia de las pausas conscientes, aunque sean cortas, para que el cerebro se recupere. Y algo tan simple como reducir las notificaciones del móvil, ¿no?, puede tener un efecto inmediato en nuestra capacidad de concentración. Yo mezclo todas estas técnicas un poco, especialmente cuando estoy trabajando, y es bastante efectivo. Siempre trabajo con una hoja en blanco a la derecha de mi ordenador y tengo un bolígrafo azul y otro rojo. En una columna escribo en color azul las cosas que quiero hacer ese día y las tacho, pongo una línea sobre esa tarea cuando la he completado. Y eso me encanta, me da sensación de progreso y luego con el bolígrafo rojo pongo en la otra columna un montón de ideas o mini tareas que quiero hacer y no quiero que se me olviden, y a veces es algo tan simple como leer las noticias o responder el email a una persona del banco que me ha pedido un documento. Pero tener esa lista de cosas en rojo me hace sentir que no voy a olvidar nada de estas cosas pequeñas que necesito hacer y sobre todo evito interrumpir las cosas que estoy haciendo que requieren más concentración, como preparar este episodio, por ejemplo. Así que si alguna vez te sientes lento, confuso, distraído, no es que estés haciendo algo mal, es muy posible que simplemente tu carga cognitiva sea demasiado alta. Y eso, más que una debilidad, es un mensaje de tu cuerpo, un recordatorio de que la mente también necesita espacio, necesita pausas, necesita foco. Y a lo mejor simplemente te está pidiendo que bajes un poco el ritmo y disfrutes un poquito más de la vida. Gracias por escuchar este episodio. Si te ha ayudado a entender un poco mejor cómo funciona tu mente, me alegro mucho. Y si tienes ganas de practicar tu español escrito, puedes dejar un comentario contándonos cómo gestionas tú esta carga. Ya, no te olvides suscribirte si aún no lo has hecho o compartir con otros estudiantes de español el podcast. Y recuerda que si quieres aprender todavía más, mi recomendación ahora es que vayas a la web y uses los recursos gratuitos para consolidar tu aprendizaje. Nos escuchamos o vemos en el próximo episodio. Un abrazo grande.